La dinastía bancaria Rothschild, fácilmente la familia más rica de la historia y también una de las mayores fuentes de teoría de conspiración, abastecen envuelta de la riqueza de los Rothschild que duró por generaciones y sin sorpresa se tornó difícil decir lo que es hecho y lo que es ficción. En este video vamos a regresar a los primeros días de esta famosa familia judía para así entender cómo lograron construir una de las mayores fortunas de la historia en una época de antisemitismo galopante. Nuestra historia comienza en la Europa medieval sobre el siglo X. El poder político estaba invariablemente vinculado a la religión, lo que hizo que cualquier no cristiano fuese perjudicado. Tal vez las mayores víctimas de esa circunstancia fueran los judíos, pues no tienen ningún estado natal propio a donde recorrer. Los judíos se esparcieron por toda Europa y muchos de ellos se establecieron en el Sacro Imperio Romano. Ese vasto estado multiétnico contenía la Alemania moderna, que así como el resto de Europa también no quedaron felices en abrigar a los judíos. En muchas ciudades los judíos fueron obligados a vivir en barrios específicos que ahora llamamos de guetos, y la ciudad de Frankfurt no fue la excepción. De 1462 en adelante todos los judíos fueron confinados a una única calle estrecha fuera de las murallas de la ciudad. Esa estrecha calle pasó a ser conocida como Judengasse o Canal de los Judíos y era compuesta por numerosas casas bien amontonadas. En aquella época los edificios no se distinguían por número, pero sí por placas. Un edificio podría ser la casa del navío, por ejemplo, en cuanto a otro podría ser la casa de la piedra de oro. La placa en una de esas casas era un escudo rojo, el Rothschild alemán, y la familia que vivían en estos dos edificios juntos tenían el mismo nombre desde por lo menos 1528. Como la mayoría de las familias judías en esa época, los Rothschild estaban envolvidos con finanzas. En la Europa medieval, el cristianismo prohibía a cualquier persona prestar dinero con intereses, dejando así ese negocio muy lucrativo en las manos de los judíos. La experiencia con préstamos de dinero y por extensión cualquier cosa relacionada a finanzas fue transmitida por generaciones y los Rothschild no fueron la excepción. Ellos se especializaron en cambiar las monedas y negociar las coleccionables, y el mejor de todos ellos era Mayer Rothschild. Él asumió el negocio de la familia en 1763 y su extensa colección de monedas atrajo a los aristócratas más ricos del Sacro Imperio Romano. Entre ellos estaba el príncipe Wilhelm, heredero de Alemania. El príncipe conoció a Mayer en 1769 y rápidamente aprendió a confiar en él todos los asuntos, no solo relacionados a monedas coleccionables, sino que a cualquier asunto financiero. Cuando Wilhelm llegó al poder en 1785, el contrato a Mayer para gerenciar sus finanzas como Court Jew o judío de la corte, eso era un arreglo común en la Europa central. La nobleza subcontrataba sus finanzas para los judíos a cambio de protección, dinero y en algunas ocasiones títulos de nobleza real. Mayer adicionaba mayores impuestos en las tierras de Wilhelm y tenía que mantener su dinero seguro, una tarea que se volvió súper difícil en 1806. Ese fue el año en que Napoleón Bonaparte invadió Hesse, llevando a Wilhelm al exilio y colocando su fortuna en riesgo, pero Mayer era inteligente y estaba pronto para Napoleón. En 1798 él envió uno de sus 5 hijos, Nathan Rothschild, a Londres para iniciar un negocio de moneda semejante al de su padre. Con todo ese arreglo, Mayer no tuvo problema para transferir la fortuna de Wilhelm para Londres, donde el rey Jorge III del Reino Unido prestó la corona británica. En esencia, Wilhelm estaba financiando a los británicos para luchar contra Napoleón con el fin de restaurar su poder. Ahora, Mayer murió en 1812, dejando la fortuna de Wilhelm y el legado de los Rothschild en manos de Nathan. Él permaneció en Londres mientras su hermano más viejo asumía los negocios originales de Frankfurt. En cuanto a eso, los hermanos restantes fueron esparcidos por toda Europa, estableciendo sucursales en importantes capitales europeas. A pesar de la distancia, los hermanos aplicaron una estrategia unificada. Ellos prestarían su dinero a la aristocracia y a los gobiernos locales. El hermano, ubicado en Francia por ejemplo, se tornó banquero de Leopoldo I de Bélgica. En
cuanto aquel que se encontraba en Viena prestaría dinero al último sacro emperador romano, Francisco II. En 1818, él concedería a todos los hermanos el noble título de barón, elevando finalmente a los Rothschild a la nobleza. A lo largo de las siguientes épocas, siempre que un gobierno europeo entraba en colapso y era sustituido, los Rothschild estaban enfrente para fornecer sus préstamos. Eso fue exactamente lo que sucedió después de la Revolución Francesa en 1830 o después de la caída del Sacro Imperio Romano. La sucursal de París, por ejemplo, creció de lo que equivalería a 5 millones de dólares en 1820 a más de 0.5 billones de dólares en 1850. En esencia, las 5 familias Rothschild en aquella época fornecían el mismo servicio que el Fondo Monetario Internacional fornece hoy en día. Ellos estabilizarían las principales monedas y concederían préstamos a los gobiernos, haciendo las dos actividades con grande lucro. A lo largo del siglo XIX, los 5 ramos de la familia también hicieron muchas inversiones privadas, aparte de los préstamos a los gobiernos. En 1868, ellos compraron una de las propiedades vinícolas más valiosas de Francia. En 1875, ellos adquirieron una participación minoritaria en el canal de Suez, ubicado en Egipto. En cuanto a 1883, ellos financiaron el desenvolvimiento del primer gran pozo de petróleo del Viejo Mundo, desafiando el monopolio de Rockefeller en América. Ellos también se tornaron accionistas mayoritarios del monopolio de diamantes de De Beers y en Río Tinto, una de las mayores empresas mineras del mundo. Mas durante el siglo XX, las nuevas generaciones de las 5 familias Rothschild hicieron cada vez menos y menos movimientos bien sucedidos. En 1900, la sucursal de Nápoles fue extinta cuando el último heredero hombre, Adolf Karl Rothschild, murió sin hijos, dejando su fortuna para la sucursal en París. Un destino un tanto gracioso se reveló en cuanto a la sucursal en Alemania, pues allá los 2 hermanos herederos, Meyer y Wilhelm, tuvieron 11 niñas y ningún niño, dividiendo la fortuna y desintegrando su poder. La sucursal Rothschild en Austria estaba yendo muy bien hasta que Hitler llegó al poder. Es claro, cuando la Alemania nazi anexó Austria en 1938, tuvieron que vender sus operaciones bancarias por una fracción de su verdadero valor. La mayoría de ellos logró escapar con cualquier activo líquido que poseían, mas por lo menos uno de ellos fue capturado en sus salidas, Louis Nathaniel de Rothschild, y él solo fue liberado después de pagar la mayor fianza de la historia en la época, con el valor de 21 millones de dólares en 1939, equivalente a 370 millones de dólares en la actualidad. La fianza efectivamente llevó a los Rothschild austriacos a la decadencia, en cuanto los nazis confiscaron todas sus mansiones, sus negocios y su arte. Algunos años después, la misma cosa aconteció con la sucursal de París. La verdad, las colecciones que ellos tenían eran tan exquisitas que Hitler y Hermann Göring fueron personalmente para observar y escoger las que más gustaban. A través de los inventarios detallados y compilados por los nazis, sabemos que ellos confiscaron más de 5.000 objetos de las colecciones de los Rothschild, y la gran mayoría de ellos nunca fue devuelto. Los Rothschild franceses tuvieron mucha suerte restaurando sus negocios después de la guerra, mas en aquel entonces los socialistas franceses nacionalizaron su banco en 1981. Al final, apenas el ramo inglés sobrevivió al siglo XX con su fortuna intacta. Su patriarca durante la segunda mitad de la década del siglo XX fue Sir Evelyn Rothschild, que aún a día de hoy sigue siendo el consultor financiero de la reina Isabel II. Él se jubiló del liderazgo en 2003, pasando un manto de patriarcas para David Greene de Rothschild, el miembro de la sucursal de París, que enseguida transformaría las 2 sucursales en una sola identidad. Él garantizó la discreción de la fortuna de la familia, estableciendo una compleja red de
empresas de fachada, comenzando en Suiza y terminando Dios sabe dónde. Y al final del día, a pesar que la familia de banqueros del siglo XIX haya sido una de las más ricas de su época, hoy en día los Rothschild son apenas una sombra de su antigua gloria. Para ser sinceros, si ingresas a la lista de billonarios de Forbes, el primer Rothschild aparecerá en la posición 822 y ese es Jeff Rothschild, un hombre que la verdad no tiene nada que ver con los Rothschild, la familia de banqueros. Él no tiene ninguna conexión de sangre, apenas comparte el apellido Rothschild, de la misma forma que dos hombres con apellido Goldman pueden no ser parientes. El primer Rothschild real que aparece en esa lista está apenas en la posición 1284 y su riqueza está vinculada a una empresa de gestión de activos que administra el dinero de otras personas. Entonces, al final de las cuentas, la una vez poderosa familia Rothschild no es nada más que un pequeño punto en el mapa de la riqueza global, y honestamente eso hace bastante sentido, pues estadísticamente el 90% de las familias ricas pierden su fortuna para la tercera generación. Es difícil ser financieramente responsable cuando naces rico y no tienes respeto por el dinero que fue construido por ti mismo. ¿Por qué preocuparse por aprender cómo invertir y aumentar tu riqueza cuando puedes simplemente gastar lo que sea que tus abuelos dejaron? Si el video te gustó, deja tu like y comenta qué otros videos quisieras ver en el canal. Yo soy Vinilo Vlogs y nos vemos en el siguiente.